Silencio en la sala. Comienza el juicio contra los culpables de generar esta desgracia. En el rincón de los acusados se encuentran el murciélago y el pangolín, animales que... ¡Chale! ¡Si el virus fue creado en laboratorio! ¡Saquen a ese conspiranoico del cuarto, por Dios! ¡Ay, ole, aguanten! Ahora sí, comencemos. Acusador, ¿qué tiene que decirnos contra los sospechosos? Su señoría, primero que nada, este mamífero ha sido por excelencia uno de los portadores de virus más comunes que le afectan al humano. En los estudios más recientes, que no han tenido tiempo de ser confirmados por otros investigadores, se demostró que la forma que tiene el virus del COVID-19 es parecidísima a la que tienen los virus que le dan a dos especies de murciélagos. Y no solo eso, o sea, también salió el video donde se ve a un chino comiéndose una sopa de murciélago, señoría. Por favor, o sea, eso ya es más evidencia que nada. Acusador, le recuerdo que un video sacado de internet no cuenta como evidencia. Por favor, prosiga. Ok. Pero bueno, el sospechoso no pudo haber trabajado solo, ya que este tipo de zoonosis o enfermedades que se pasan de los animales a los humanos o viceversa, casi siempre se dan con algún intermediario. Este animal intermediario pudo ser consumido en algún mercado y así transmitir el virus. Y esto me lleva a nuestro segundo sospechoso, el pangolín, el cual, según indican algunos estudios recién salidos del horno, también tienen virus muy parecidos a con el que hoy estamos lidiando, su señoría. Y es posible que el pangolín haya estado en los mercados de Wuhan, donde se cree que fue el epicentro de esta pandemia. Si eso es todo, acusador, es hora de que los sospechosos hablen en su defensa. Murciélago, pangolín, ¿qué tienen que decir? Bueno, lamento decirles que en vista de que no tuvieron ningún comentario, su silencio es admisión de culpa en este juzgado. Así que antes de dar mi veredicto, invito al jurado aquí presente a que deje su like, suscríbase a nuestro canal y que le pique a la campanita para recibir notificaciones de los mejores juicios del planeta Tierra. Y ahora sí, en el caso de los humanos contra los animales que les causan pandemias, encuentro a los sospechosos culpables. Chale, pues eso sí que estuvo duro. ¿Qué hubieran dicho estos animales para defenderse si pudieran comunicarse con nosotros? Tal vez nunca lo sabremos, pero podríamos dar argumentos que ayudarían a sacarlos de este aprieto. En primer lugar, que no está en ellos decidir qué enfermedades le contagian a otras especies. Así como los humanos tampoco tenemos control sobre las enfermedades que le contagiamos a otros animales, las cuales son muchas más de las que nos imaginamos. Pero regresando al tema del momento, tenemos que empezar con que las pruebas contra estos dos animales tampoco son contundentes. Hasta ahora, todos los estudios relacionados apenas son exploraciones en las que se buscan qué tan parecidos son los coronavirus en esas especies al coronavirus responsable del COVID-19. Y aunque sí dan resultados muy altos, aún son necesarios muchos más estudios para poder asegurar que ellos fueron la causa. Luego tenemos ese famoso video del murciélago en la sopa. Seguramente alguno de tus contactos en la internet compartió este video diciendo que es un ejemplo de lo que se come en los mercados de Wuhan. Pero en realidad este video fue sacado de contexto, ya que lo grabó una influencer de viajes en el año 2016 en Palau, Micronesia. Pero no faltó el aprovechado que usó este video para generar desinformación. Lo malo es que gracias a la velocidad en la que se mueve todo en las redes sociales, este video ha incrementado las actitudes hostiles hacia personas de origen chino y fomentado la idea de que los murciélagos fueron el origen del virus, lo cual a su vez se ha reflejado en una mayor sinofobia, es decir, discriminación a todo lo que sea de origen chino y ataques a los murciélagos, como el ocurrido en la ciudad de Culden, al norte del Perú, donde prendieron fuego a una colonia de murciélagos. Y aunque sí, los murciélagos hospedan muchos de los virus que nos han afectado a los humanos en forma de varias enfermedades, también han sido de las especies con las que hemos creado un equipo bien chido, ya que nos ayudan a polinizar nuestros cultivos. Como por ejemplo el agave, de donde viene este pinche mezcalito que... ¡hijo de eso, qué rico! Además, al alimentarse de insectos, los murciélagos también nos ayudan a controlar plagas. O sea, si Batman quisiera ser un hombre murciélago más realista, en realidad andaría matando mosquitos y apoyando a agricultores, no madreándose a personas arbitrariamente. Ok, pero si ni el murciélago ni el pangolín son los malos de esta historia, ¿entonces quién lo es? Pues justamente la idea es que no es una historia de buenos contra malos y de buscar un culpable,
sino que es una cuestión de entender que vivimos en un mundo interconectado con muchas otras especies y que estos eventos continuarán ocurriendo y debemos de estar preparados para ello. Lo bueno es que varios organismos de salud pública se han dado cuenta de esto y han empezado a implementar un enfoque conocido como Una Salud, que admite que la salud de las personas está estrechamente relacionada a la salud de los animales y de los ecosistemas. Y aunque este es un gran paso en términos de dejar de ver el tema de salud como un simple acto de curar las enfermedades, la idea de una salud también ha sido criticada, porque, por un lado, solo se interesa en los orígenes biológicos de las enfermedades sin tomar en cuenta los contextos sociales y económicos que pueden detonar su ocurrencia o su difusión en forma de epidemias o pandemias. Por ejemplo, la destrucción de hábitats naturales en países en desarrollo es uno de los procesos que se utilizan para explicar el aumento de zoonosis que causan epidemias y pandemias. Pero muchas veces se deja de lado que esta destrucción viene de la mano de compañías que se encuentran en países desarrollados. A ver. Necesitamos ideas para detener la deforestación en ese paisito subdesarrollado que ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, a ver, denme ideas. Ya sé, pongamos una reja alrededor de cada árbol. Mandemos nuestros árboles de Navidad usados para que sean replantados ahí. Oigan, ¿y si promovemos regulaciones ambientales y socialmente justas para que las empresas del primer mundo dejen de ir a sobreexplotar los recursos? Pues así como sucede aquí, ¿no? Así es, cada vez son más las transnacionales que adquieren tierras de cultivo en varios países en los que se fomentan modelos insostenibles de agricultura que justamente aumentan el riesgo de zoonosis. Además, los virus causantes de las últimas pandemias se han distribuido a través de los flujos de capital global, es decir, por donde se mueve el dinero. Así que tomar en cuenta estos flujos debe de ser muy importante para los profesionales de la salud a los que les interese reducir los problemas causados por estos virus. Otro problema con la idea de una salud es que intenta homogeneizar la salud humana, animal y ambiental para todo el mundo, sin considerar que cada sitio tendrá una manera diferente de configurar las relaciones entre estos tres elementos. Por ello es que se propone pensar en muchas saludes. A ver, eso me interesa, que muchas saludes, pues salud, ¿no? ¿Qué? Bueno, sí, el término muchas saludes se refiere a aceptar las diferentes maneras en las que varios grupos alrededor del mundo pueden enfrentar sus problemas de salud, en lugar de querer imponer la misma para todos y desde arriba. Finalmente, el hecho de que la salud de los animales y el ambiente importen solo porque benefician la salud de los humanos ha llevado a otras personas a criticar estas posturas por ser antropocentristas, es decir, que ven al humano como el centro del problema, como la fuente de las soluciones y como lo que debe ser beneficiado en última instancia, en lugar de optar por una visión ecocentrista, en donde todos los seres vivos tienen el mismo valor y oportunidades de tener una vida digna. Esta visión requiere que dejemos de pensar en los humanos como algo separado de lo que está allá afuera y que al aceptar nuestra interrelación con otros seres vivos y no vivos, encontremos nuevas maneras de ver a las especies no humanas más allá de su utilidad para nosotros. Por ejemplo, Vine Deloria Jr., de los Dakota de Standing Rock, explicaba que para varias de las cosmologías indígenas de Estados Unidos y Canadá, la idea de equidad implica ver a otros seres como el salmón, los búfalos, los árboles e incluso a las rocas como pueblos iguales a los pueblos humanos. Dejar de verlos como un objeto nos permitiría tener un tipo diferente de apreciación por ellos, y tal vez así surjan soluciones donde no solo el ser humano se vea beneficiado, sino que todo el planeta al fin pueda trabajar en equipo. En un mundo ecocentrista no existiría un sistema desigual donde las otras especies no tuvieran una oportunidad de defenderse ante acusaciones como las del principio de este video, ya que nuestras instituciones tendrían que incorporar activamente otras formas de vida más allá de los individuos humanos. Y no solo eso, sino que también evitaría que pensáramos que nosotros somos el virus, ya que al fin podríamos vernos como parte de este mundo y no por arriba de él. ¿Y tú, planetario, cómo iniciarías la transición a un mundo así? Yo soy Bernie Bastien, tu Capitán Planeta. Y yo, Raiza Pila, reportando desde la Tierra. Y esto fue Planeteando. Muchas gracias por vernos, planetarios. Recuerden suscribirse, darle like, picarle a la campanita y dejarnos todos los comentarios que quieran. Nos vemos en la que sigue.